Quiero dar gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que tenemos de hacer este video, y también gracias a Dios y a cada uno de ustedes que han mirado los otros 38 libros. Algunos los han mirado fielmente, otros han mirado uno que otro. Pero con este resumen de Malaquías terminamos el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo pues hacemos el anuncio para los que quizás lo miran por primera vez. Tenemos todos están en YouTube. Algunos están en Facebook. Especialmente, más fielmente los he subido en los últimos 7, 8 quizás. Pero especialmente en YouTube, en cual puedes encontrar a todos, desde Génesis hasta Malaquías. Pero este es un resumen del libro del profeta Malaquías. Malaquías es el nombre del libro. El autor también es Malaquías. Fecha de escritura alrededor del 430 a.C. Entonces Malaquías fue contemporáneo en el mensaje con los otros dos, con Ageo y Zacarías. Pero Ageo y Zacarías habían venido muchos años atrás, o primero, 80, 90 años, en el 520 a.C. Pero la fecha de la escritura de este libro es 430. Entonces también los destinatorios son los habitantes de Jerusalén y sus líderes pecadores. Propósito: Malaquías confirma al pueblo de Dios y sus líderes con sus pecados y los exhorta a regresar a la santidad. Dios juzgará un día a los justos y a los malvados. Tema clave: Malaquías pinta una imagen clara del periodo final de la historia del Antiguo Testamento, mostrando que las grandes reformas son necesarias a fin de preparar el camino para el Mesías que viene. Palabra clave: retorno, capítulo 3, versículo 7. Personaje clave: Malaquías, los sacerdotes, el pueblo de Dios y Elías. Versículo clave: Malaquías capítulo 3 versículo 8 señala que el pueblo de Dios robándole al Señor cuando no daban el diezmo y las ofrendas requeridas. Versículo clave: Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 4 describe el mensajero purificador del pacto. Malaquías capítulo 3 versículo 10 revela las bendiciones que vendrán junto con la ofrenda fiel del diezmo. También Malaquías capítulo 3 versículos 16 y 17 alienta a los que quedan al afirmar que ellos son un tesoro de Dios y no serán olvidados cuando Él regrese. Malaquías, en pocas palabras, los pecados del pueblo, capítulos 1 y 2. También las promesas gloriosas, capítulos 3 y 4. Aunque ahí sí de verdad son las promesas gloriosas. Pero también vamos a ver, si tenemos tiempo de leer un poco, de que no solamente son promesas gloriosas para el remanente, para los que verdaderamente entendieron el mensaje. Entendieron el mensaje desde el motivo que fueron llevados cautivos. Sin embargo, para los que nunca aprendieron, no es solamente promesas gloriosas, sino que es una amenaza. Es una amenaza también que vamos a mirar ahí para los que no quieren obedecer. Tú pensarás que no solo Malaquías, sino los 3 libros de los profetas que regresaron del exilio nos darían una información positiva. Vamos a pausar un poco ahí. Después de todo lo que había sucedido, desde Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Habacuc, Sofonías, todos estos profetas que trabajaron duro, arduamente para darles el mensaje de Dios, para que ellos se arrepintieran
y para evitar el juicio de Dios y todo el trabajo, todo ese sacrificio, y tú pensaras que ellos iban a hacerlo con tantos mensajes, pero no lo hicieron. Sin embargo, fueron llevados, el reino del norte fue desuelto completamente, ya más de 100 años antes de que el reino del sur también fuera llevado. Exactamente en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte. El reino del sur ya es un poquito más, ya lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena repetirlo una vez más. En 3 partes fueron llevados también, el año 605, 597 antes de Cristo y el 586 antes de Cristo, la destrucción completa. De ahí tú pensaras que ellos habían entendido y y apenas hicimos el libro de Zacarías. Así es de que si miras el libro de Zacarías, ahí podemos ver de que aún de todo esto lo que resultó fue que comenzaron a hacer lamentaciones, a hacer hasta ayunos, 4 ayunos por año, para buscar el favor de Dios, como que si eso hubiera sido el propósito de Dios. Pero lo leímos también en el capítulo 7 de Zacarías, que la respuesta fue que no solamente estaban haciendo lo incorrecto, sino que Dios les dijo por medio de Zacarías que ese tiempo lo habían hecho en vano. Ellos quisieron decir que algunos años. Zacarías les dijo exactamente 70 años. Y sin embargo les estaba diciendo claramente que en vano habían estado haciendo todo aquello. Entonces tú pensarás que después del mensaje de Zacarías, pues ellos iban a reconocer ahora, y el cierre de este libro del Antiguo Testamento, tú pensaras que iba a ser algo positivo. De manera que podríamos decir que habían aprendido de sus pecados anteriores. Pero no es así. Ya miramos que Ageo tuvo mucho que ver con animarlos a reconstruir y hasta cierto punto Zacarías también. Pero creo que Malaquías regresó muchos años después, ya dijimos, como 80, 90 años, en el año 430 antes de Cristo. Y los otros dos habían venido en el 520 antes de Cristo. Y también con su libro se cierra completamente, pero lo triste es que estaban igual de rebeldes o resentidos contra Dios. Malaquías capítulo 1 versículos 1 y 2. Estaban resentidos contra Dios. Y déjame leer. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. No os es amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Son palabras duras. Quizás tú dirás, por lo menos ese pecado no lo está haciendo la iglesia hoy en día. Quizás no directamente está diciéndole al Señor o reclamándole al Señor, ¿en qué nos amaste? Pero no solamente eso dijeron, sino que también en el versículo 6, también dicen en la última parte del versículo 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y también en el versículo 7, ¿en qué hemos deshonrado? En el versículo 7. En el versículo 2, ¿en qué nos amaste? En el versículo 6, la última parte, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y en el versículo 7, ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces voy a continuar ya que estoy leyendo ahí. Bueno, primeramente déjame decirte, aquí hay mucho de qué aprender, pero por ahora solo vamos a ver la respuesta de ellos. ¿En qué nos amaste? La última parte del 6. Y también en el 7. O sea, en el versículo 2, el versículo 6 y el versículo 7. También
¿En qué te hemos deshonrado? Dijeron. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Esta fue la respuesta. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Lo que ofrecían, dice el Señor, que ni el príncipe se los aceptaría. Vamos a ver en el capítulo, todavía en el capítulo 1, en el versículo 12, y dice así. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito, en el 14, maldito el que engaña al que teniendo muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Dice claramente que no lo aceptaría ni el príncipe. O sea, las naciones que saben que tienen rey, que tienen a un hombre a quien le dan, se humillan ante él. Si le llevaran esa clase de regalos, serían rechazados aún en la tierra. Y el Señor nos está diciendo claramente que si Él lo recibiría, ¿por qué tenemos que dar a Dios esas cosas que ni siquiera el rey de la tierra lo recibiría con agrado? Habéis dicho por demás es servir a Dios. Habéis dicho por demás es servir a Dios. Wow. Vamos a ver en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dice así. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Entonces, era un pueblo rebelde. Isaías, Jeremías y especialmente en Ezequiel lo hemos mencionado varias veces, que así es tratado como un pueblo rebelde. La palabra rebelde en Ezequiel, después de que estaban en el exilio y aparentemente no aprendieron para nada el mensaje o la corrección. Entonces, este libro cierra bastante negativo. La palabra de Dios dice en el capítulo 4, vamos a tratar de terminar. En el capítulo 4, versículo 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Si dijimos que las promesas gloriosas la encontrábamos en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Es verdad. Hay promesas gloriosas para los que buscan a Dios, para el remanente, para los primeros, el remanente, los primeros judíos, los discípulos, apóstoles, los que nos dieron la palabra de Dios a nosotros. Pero para el pueblo rebelde, que nunca quiso aceptar, aquí en este capítulo 4, vamos a tratar de cerrar, dice, porque aquí viene
el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. En el versículo 5 nos da ya un previo o de lo que vendrá también acerca de Juan el Bautista. O sea, Elías manifestándose cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento la palabra de Dios de que Juan el Bautista es aquel que Elías viene manifestado en Juan el Bautista. Y desde aquí de Zacarías podemos ver, dice, he aquí, en el versículo 5 para terminar, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día grande y terrible. ¿Por qué? ¿Por qué vino Elías antes? Una vez más, dijimos que las promesas gloriosas las encontrábamos en el capítulo 3 y 4 de Malaquías. Y es verdad. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, el versículo 6 para terminar. Ya sabemos que hay muchos libros también que se escribieron. O sea, para cerrar esta enseñanza o este libro, el libro de Malaquías, pues lógicamente nos quedaron como 400 años, se dice, de silencio entre medio de los dos testamentos. Muchas cosas sucedieron. Un día vamos a mirar también las enseñanzas acerca de los libros que fueron escritos, pero no fueron incluidos en el canón de las Escrituras, ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento. Entonces, muchas cosas sucedieron, muchos libros se han escrito, libros han sido incluidos en otras, especialmente en otra religión, que ya sabes cuál, que tienen libros extras. Pero aquí nos está anunciando en el versículo 5, pero para concluir o para terminar, el versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es verdad. El Mesías vendrá después de Elías o de Juan el Bautista. El Mesías unirá o hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero también dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y efectivamente, eso sucedió por el rechazo. Ya tocamos algo también en Zacarías, cómo rechazaron al buen pastor y aceptaban a aquel pastor. O sea, mejor prefirieron prefirieron escoger a César que escoger al Mesías, a Jesucristo. Lo han rechazado, y todo aquel que lo rechaza vendrá el juicio final. Pero el juicio final no solamente va a ser o pensar de que vamos a ser castigados y echados, sino que el castigo que vino de todo esto es de que después de Juan el Bautista, Elías manifestado en Juan el Bautista, después el Mesías, y también el día terrible, y no sea que traiga maldición. La maldición llegó en el año 70 después de Cristo, o sea, 40 años, alrededor 40 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que con esto concluimos el Antiguo Testamento. Hay mucho más que hablar, sinceramente, pero queremos tratar de reducirlos. Hemos ido tratando de reducirlos
y a ver si podemos aún más adelante ir reduciendo aún más para que los puedan mirar. Así que gracias a Dios por esto y Dios les bendiga.